Buenas noches, les damos la bienvenida al ciclo de diálogos Letra y Música, iniciativa desarrollada en conjunto con el Plan de la Lectura Región del Biobío, de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Corporación Sinfónica de Concepción, lugar en el que estamos ahora, esta noche, y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción. En esta ocasión tenemos por invitada a Daniela González Mella, Dulce Yagraz, cantautora y artista interdisciplinaria, originaria de la ciudad de Concepción. Buenas noches, Dani. Buenas noches. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo te sientes de estar en Concepción? Feliz de estar acá. En unos días más lanzo un disco, así que estoy muy emocionada también por eso. Y feliz también de estar aquí en la Corporación Cultural. Qué bien, nosotros estamos muy contentos y contentas de que estés aquí con nosotros. Bueno, como te habíamos dicho en algún momento, este ciclo de conversaciones, y aprovechamos de comentarles a quienes nos están viendo, lo que pretende es abordar el diálogo que hay entre la letra y la música e indagar y profundizar en los procesos de creación y de escritura de las letras de los músicos y las músicas. En ese sentido, nos gustaría abordar sobre tu proceso creativo y se nos viene a la memoria un artista como Leonard Cohen, que también era un músico y poeta, como tú también te defines, músico y poeta, y que él planteaba que en el caso del trabajo con la poesía y la música siempre se está lidiando con el barro y con el agua. Dijo así: esos son los ingredientes de cualquier cosa bella, el caos y la desolación. Y esas contraposiciones también nos hacen pensar en tu nombre artístico, Dulce Yagraz, y nos gustaría saber un poco también sobre tu concepción, digamos, en esta contraposición de conceptos, tu concepción creativa de las letras y de la música. Bueno, qué bonito eso del agua y el barro. Bueno, para mí la poesía siempre ha sido otro tipo de música e inseparable también del ejercicio de hacer canciones. Creo que en las letras inevitablemente uno llega a imágenes, y esto como que lo siento mucho en la mayoría de los cantautores. Creo que todas las personas que escriben inevitablemente son poetas aunque no lo sepan. Como que generalmente los cantautores se acompañan de la música, pero no me cabe duda que más de alguno escribe igual, como tiene su pequeño diario, tiene como su espacio igual como de habitarse en la palabra. Y en el caso de la poesía, para mí la poesía es como, bueno, inseparable de la música, otro tipo de música, pero también es la construcción de las imágenes propias, esta manera de comunicar que uno tiene, los mundos internos, las sensaciones. Y nada, creo que ha sido bien importante y como fundacional en mi trabajo a lo largo de mi carrera la letra, y con el tiempo la fui reconociendo también como una poesía. Creo que es muy interesante dentro de lo que planteas pensar que en realidad la escritura es algo que nos puede conectar a muchas personas y que más allá de quienes se puedan nombrar poetas o escritores, la escritura siempre es una herramienta que nos permite igual encontrarnos, seguirnos como la pista, la huella. Y en ese sentido, bueno, nos gustaría saber cómo es un poco de manera más profunda tu proceso creativo respecto de las letras en conjunto con la composición. Son momentos, trabajas de manera constante, un poco todos los días, hay momentos de sequía, ¿cómo lidias cuando hay esos momentos de sequía? Hay procesos de recolección de las libretas, por ejemplo. Sí, yo creo que todo lo que mencionas, pero bueno, partir porque como por el hecho de que la palabra es muy... es como mi fiel compañera de la vida, como que yo desde muy pequeña siempre he escrito diarios de vida, siempre estoy narrando mis sentires en alguna parte, y es bacán porque siento que me ha servido obviamente en mi trabajo, pero siento que además, así como por otro lado, es el espacio que yo me doy a mí misma en la vida, como que a donde sea que vaya yo siempre voy a estar como con mi diario porque es mi forma de conectar conmigo. Con lo que realmente pienso, con lo que realmente siento, cuando siento que estoy con muchas personas de repente o igual siento que las personas que estamos como expuestas a constante relacionarse con otras personas, de repente
nos descentramos, po. Ujú. Y siento que la palabra ahí me enraiza y me vuelve a mi centro, me vuelve como a mi identidad. Y ha sido muy como terapéutico también en mi método de autoconocimiento. Y hay varias formas en las que eso se ha colado en las canciones, como que para mí fue muy importante narrar mis vivencias en las canciones, como que si yo no tenía una historia personal que contar, simplemente no escribía. Y luego con la llegada como cuando fui más consciente de lo que era la poesía para mí, empezaron estas imágenes cotidianas como de estos mundos internos o también de la contemplación. Para mí la contemplación es lo básico para empezar un proceso creativo, como el contemplar las ideas propias, contemplar lo que hay afuera. Y siento que, bueno, está en mi cotidiano el escribir, tanto como para mi trabajo, pero también es como mi herramienta personal. De vida. De vida. Y autoconocimiento. Sí. Y bueno, entiendo que entonces poesía y diario de vida se mezclan, sí. Pero ¿cómo distinguir en qué momento aparece la canción o aparece la letra de una canción? Ajá. Porque obviamente está la escritura para encontrarse y luego hay un momento en el que decides ponerle música o decides trabajar un tema especial. Ajá. De repente es una decisión y de repente no lo es, porque claro, pues igual he hecho ese trabajo de ir a abrir mis diarios, ver qué está bueno, como que uno igual saca material sensible para escribir cosas. Pero cuando he estado como dentro de procesos creativos que tienen, digo como ya, en 3 meses voy a escribir 8 canciones, y empiezo un proceso creativo, la vida se empieza a poner mágica y la vida misma te lleva a lecturas un amigo te regaló un libro, que estaba ahí en alguna parte, escuchaste una palabra, te resonó y como que la vida te empieza a brindar material, o por lo menos a mí me pasa eso, como que empiezan a suceder como sincronicidades donde como que el proceso creativo se alimenta de todo lo que va llegando. Y ahí también la mente empieza como a funcionar en favor de las canciones, como que y uno entra también quizás en un proceso un poco obsesivo, como de estar, o por lo menos eso a mí me pasa, de estar constantemente pensando y sin querer, como que en estos momentos de contemplación o en estos momentos donde la mente para y está en blanco, empiezan a caer melodías, empiezan a caer letras. Y generalmente es cuando es así, cuando es dentro de un proceso creativo que ya está girando, que ya está en proceso, es simultáneo, es como letra y melodía y como que se acompaña de imágenes en general. Como que me pasa harto que puedo como entrever cómo van a ser las canciones cuando recién aparecen e intento maquetearlas como fiel a esa primera imagen que apareció. Y con el tiempo, bueno, algunas cambian harto y otras se mantienen así fiel a esa primera imagen, que nunca es una imagen muy clara, es como a media luz, como a entrever más o menos lo que va a ser. Vislumbrar. Claro. Qué bello. Bueno, es siempre mágico, yo pienso en los procesos creativos, cómo las cosas comienzan a cobrar sentido, como esa fuerza centrípeta, ¿no? Como hacer que las cosas como entre el afuera y el adentro empieza como todo a tener sentido. Creo que, bueno, al final también lo importante es como darle un lugar al proceso siempre. Y darle lugar a ese instinto primero de decir, bueno, esto es lo que siento que tengo que comunicar o quiero comunicar, pero también permitirse esa transformación. Yo creo que ese proceso, considerarlo como parte del mismo proceso y no como cosas opuestas, es muy fundamental. Y bueno, muchas gracias por compartirlo. Bueno, sabemos que para ti la música y la poesía van de la mano, lo acabas de comentar. Y en ese sentido, tu versión del poema Yo canto lo que tú amabas, de Gabriela Mistral, que es muy notable, nos gustaría saber cómo fue abordar eso, porque claro, hemos estado conversando un poco sobre lo que es abordar tu propia escritura y cómo surgen a veces a la par la escritura y la melodía, la música, pero
¿Qué pasa cuando hay que musicalizar la poesía de una poeta como Gabriela Mistral, por ejemplo? ¿O qué significó para ti en realidad ese proceso? Bueno, fue un proceso profundamente conmovedor porque además de ser un poema que a mí me remueve completamente, esa musicalización no la hice yo, la hizo el conjunto Cuncumen en un disco que se llama Canto al Agua. Y ese es un disco que a mí me acompañó harto durante la infancia, como que yo escucho folclore desde que soy muy niña. Y el conjunto Cuncumen para mí es como una fuente gigante de inspiración por todas las personas que han participado en ese conjunto, que son históricas, y justamente por la recopilación que hacen, o sea, que ellos hayan musicalizado ese poema me parece precioso. Imagínate que esa canción yo la escuchaba en cassette, ¿cachai? Como que es algo muy nostálgico para mí. Entonces, como volver a reinterpretar esta canción para mí fue súper conmovedor. Yo te juro que lloro mucho cuando la canto y creo que siempre es muy bonito, o sea, como cantante y como intérprete también es muy valioso poder agarrar canciones que son de otros porque te brindan más material, o sea, salir de ti un rato es un alivio y es una oportunidad de crecimiento tremenda, salir un poco de los lugares cómodos, como que eso es algo que yo busco harto, como intentar siempre salir de los lugares que yo siento que ya pisé, incluso como a mí igual me gusta mucho profundizar, pero es como que si ya pasé por la cumbia no quiero volver a pasar hasta harto tiempo, si ya pasé por un estilo quiero intentar otro y así como ir ampliando los horizontes de lo que he vivido y lo que he conocido. Y así dispuesta al aprendizaje. Sí, mucho. La experimentación. Sí, para eso vivo. Sí. Y no sé, me pasa cada vez que agarro canciones de otras personas y me inspiro mucho también de hartas cantautoras. No sé, la Chabela Vargas a mí me encanta, la encuentro una intérprete tremenda. Y así muchas personas, como que me encanta como el ejercicio del repertorio, de cantar canciones que no son mías porque te abre muchas posibilidades. ¿Estuviste abordando los boleros en algún momento? Sí. Sí. Bueno, voy a leer unas pequeñas citas de unas canciones de Daniela, de Dulce Yagraz. Hay una en ti que desconoces, ciega como el corazón que solo siente. Hay una en ti, en el silencio de ti misma, oscura como lo profundo de la noche, que es de la canción Ahora es otra. Y ¿cómo dejar de ser esta que me habita en lo más profundo? De esta vislumbra. Estas son canciones que están en el disco Albor, que tú lo consideras un poemario. Y yo siento que lo que encuentro en estos versos es que se aprecia un desdoblamiento del yo poético. Y además lo que me llama mucho la atención respecto de las letras en Albor es que las primeras canciones están escritas en tercera persona. Efectivamente hay una estrategia, digamos, de escritura distinta a las canciones anteriores, del disco Trino, por ejemplo, y también de lo que sucede después en la segunda parte del disco Albor. Entonces, para mí fue muy evidente este desdoblamiento y siento que de alguna forma eso nos permite encontrarnos a algunas personas frente a procesos de cuestionamiento emocional o más existenciales. Y en ese sentido me gustaría como, tal vez si nos pudieras comentar y abordar un poco, si así como este desdoblamiento como poético en particular de estas canciones, cómo, que yo supongo que te permiten hablar de ti, de lugares de ti, alejándote, distanciándote un poco, cómo es que la escritura en general, o tal vez Albor en particular, te ha permitido encontrarte. Bueno, partir diciendo que fue un proceso largo, de verdad, como que fue un proceso muy largo de investigación y de escribir estos poemas. Y creo que, bueno, yo partí escribiendo Albor, un poco como este ejercicio de
nombrar las oscuridades, ¿cierto? Como que uno es media, sobre todo las mujeres somos medias reacias de repente a mirar de frente nuestras emociones y nuestras partes más oscuras porque son muy castigadas por la sociedad. Como que a la gente le conviene un poco que seamos como bien compasivas y bien armónicas o complacientes, etcétera. Sí. Entonces de repente aparece la rabia, aparece el rencor, aparecen emociones muy fuertes que ocupan un gran espacio en la vida y que no puedes hacer parte de ti, como no puedes integrar por miles de razones. Y siento que este último tiempo, bueno, y sobre todo en el proceso de Albor, me he podido enfrentar a esas partes, como nombrarlas. El disco está escrito de esa forma porque literalmente son versiones de una misma, como ella, esta, otra, Clara. Y de hecho hice el ejercicio como ir desde el yo hacia el ellas y del ellas hacia un paisaje, porque Albor está escrito de una forma en la que como que hay como hartos pronombres, ¿cierto? Sí. Y luego los nombres de las canciones empiezan a ser como en el sol que se amanece, lumbre de amores, entre las sombras, que son como paisajes y que siento que también en la naturaleza uno encuentra como la naturaleza de las emociones en sí, pues como que aparecen paisajes literalmente. Y para mí Albor fue un proceso de autoconocimiento gigante, lo sigue siendo, sobre todo porque uno cree saber lo que escribe en el momento en que lo escribe, pero yo de verdad que ahora como que en este proceso que estoy a punto de lanzar el disco, habiendo investigado como su representación en distintos gestos, no solo musicales, como intentando descifrar qué signos puedo poner en el escenario, porque para mí todo tiene que comunicar, entonces en ese proceso como que vuelvo a pescar las letras y también uno hace, bueno, yo hago ese ejercicio de distanciarme también, de verme un poco desde afuera y digo, wow, ¿qué significaba esto? Como quizás ahora lo entiendo mucho mejor porque he estado mirando harto esas partes más oscuras, pues sin tanta culpa, como que uno tiene harto temor a muchas cosas, como a lo que piensen de ti, como muchas cosas. Y cuando eso te deja de importar y puedes habitar tu oscuridad enteramente, algo en ti se afirma y hay como un poder muy fuerte en esa oscuridad, ¿cierto? Que ahora puedes dirigir con conciencia y con amor hacia propósitos más bacanes quizás, como la mente no se atrapa tanto, ha sido muy bacán. Y también entender pues, eso que somos una contradicción constante, que somos la contradicción más profunda que puede existir, porque y también dentro el disco habla de ese contraste, como que va de tu lado muy oscuro hasta un lado muy amoroso. Sí, incluso de una canción en otra. De una canción a otra. Sonidos versus letras, así como... Sí, pues entonces yo también obviamente me lo pregunto, es como, ¿cómo puede ser posible que tenga tantas ganas de matar a alguien? Y luego quiera como desearle el amor y la paz a todo el mundo de verdad, así como muy profundamente. Y eso es la humanidad, pues. O desear matar a alguien y crear a la vez. Claro. O sea, bueno, el Licura Chihuahilaf lo dice, pues, como que habla de la naturaleza y del ser humano y dice que tanto en la naturaleza como en el ser humano habita la violencia y la ternura como en ambas proporciones. Entonces, ahí uno siento que también hace el ejercicio de reconocerse, pues, de mirarse y decir como soy tremendamente imperfecta y eso es súper humano, pues. Y te da una paz quizás, como una paz contigo. Me parece muy interesante lo que planteas. Bueno, yo había notado también como este claro oscuro, digamos. Incluso también pensaba y comparaba como, no sé, canciones como Renacer de Trino y después como lo que es Albor, o como esos paisajes como un poco más oníricos, subjetivos, propuestos musicalmente en Albor, con estos distanciamientos, digamos, para poder hablar de un sentir emocional, o la oposición, digamos, o en realidad más bien como la conexión como de la persona y el paisaje, como tú lo planteabas.
Y creo que es muy importante que tengas tan claro, porque una cosa es que lo exprese tu trabajo y después otra cosa muy distinta es que tú además tengas la claridad realmente de lo que estás comunicando, que es decir, hagámonos cargo de nuestro claroscuro, hagámonos cargo de nuestras contradicciones, somos contradicciones, y hacerlo a través de la creación. Es un mensaje poderoso para devolvernos, como digamos, a los humanos, a las humanas, nuestra capacidad creativa como para salir de solo como tal vez del dolor o del pesar, de las dificultades, y darnos cuenta que de eso también podemos hacer, crear, que tenemos ese tremendo poder. Y bueno, pienso mucho, no sé, en Víctor Jara en este momento también, que hablaba de ese inmenso poder infinito creador que tenemos los seres humanos y que tiene la naturaleza en sí. Y creo que es importante porque a veces estamos, hoy en día pienso también en lo que fue sobrevivir a la pandemia, por ejemplo, y en algún momento, por un lado está muy bien la conciencia que tenemos sobre la importancia de la salud mental y emocional, pero a la vez está como mezclado con esta ansiedad terrible de siempre querer estar bien y arreglar al tiro el problema que tenemos de cómo nos sentimos mal. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo, creo que a veces las mujeres también nos culpamos mucho por querer estar bien, como Claro, bien y sonrientes. a la altura de lo que se espera, que es imposible. Sí. Entonces es importante poder encontrar en la poesía, en la música, mensajes que nos permitan habitarnos de manera más tranquila, más llana, finalmente. Sí. Bueno, y eso que hablas sobre la conciencia de lo que uno comunica también es súper importante. Yo me cuestiono mucho todo lo que veo, por ejemplo, en redes sociales, todo lo que estamos comunicando, como que, sobre todo porque ahora los artistas no somos solo artistas, somos como además influencers. Entonces como que recomendamos muchas cosas que será verdad o no que las involucramos en nuestra vida, no sabemos. Claro. Es complicado. Pero creo que en mi caso ha sido como una constante conciencia de que cuando yo he compartido cosas desde lo personal, por más personal que yo crea que es, siempre se convierte en algo colectivo. Y asimismo, cada vez que yo he recibido algo muy personal de otra persona, que yo sé que tiene que ver con su biografía, con su historia, con lo que ha vivido, con lo que le importa, con algo que transmite con plena conciencia y seguridad, eso a mí me llega de una manera muy potente. Y creo que eso es importante, y también es como que siento que en este caso el exponer esta parte oscura, que yo como que yo estoy en paz ya con mi oscuridad, o estoy en proceso también de mirarla. Pero pienso también que a la humanidad le cuesta mucho mirar su oscuridad, y lo vemos también no sé, pues en el tremendo problema medioambiental que tenemos, porque no podemos entender que somos parte del problema y que hay algo muy mal que estamos haciendo y que no podemos evitar hacer porque no lo miramos de frente. Entonces creo que ahí hay como un poder en enfrentarse, pues, como enrostrarse. Y en la honestidad. En la honestidad. Claro, en la sí. honestidad en el amplio espectro y en la creación. Ajá. También, en la comunicación. Bueno, para seguir abordando, volver al tema de las letras de las canciones, nos gustaría compartirte un fragmento de un artista interdisciplinario de Concepción, que es Joel Insunza, que él es poeta y además es coreógrafo, y que bueno, publicó este libro este año, que es Morfo, un libro objeto muy recomendable, muy hermoso, y él escribe: aprendí a incendiarme cuando la tierra escupía volcanes, abriendo heridas, abriendo atajos, abriendo el cuerpo herido. En tu canción Duele, tú escribes: como el mar contra las rocas, siento el cuerpo desgarrado. Cuando el dolor abre un espacio, entra vacío, queda un hallazgo. Nos gustaría que nos hablaras de esta canción y de lo que quieres comunicar, pensando en que el tema del alma o del tránsito también son muy mistralianos y que también acabamos de abordar el tema de Gabriela Mistral. Bueno, amada Mistral, que además de su aporte también en la educación, sigue un camino espiritual muy hermoso. Bueno, en esa canción particularmente quería hablar sobre el dolor como un maestro, como un aprendizaje. Yo no creo que el dolor sea la única manera de aprender en la vida. Hoy creo que es más importante aprender desde el amor. Creo que es un camino mucho más profundo, mucho más amable y al que podemos atender. O sea, como que obviamente el dolor es inevitable en la vida,
pero también es evitable en ciertos casos y creo que no siempre se aprende desde el dolor, sino también mucho más desde el amor y ojalá tengamos la oportunidad de aprender desde el amor y de transformarnos desde el amor, porque las experiencias dolorosas como la muerte, los cambios, las separaciones, como cuando te suceden cosas en la vida que marcan un punto de inflexión y que te hacen cambiar para siempre. A mí me pasó por lo menos que en un periodo muy corto de tiempo viví muchas cosas muy fuertes que me cambiaron para siempre y que yo no las quería, pero las había buscado. Entonces pensaba como en este dolor que te genera, como en estas lecciones que uno aprende a través del dolor y que en un inicio de las cosas tú dices como, bueno, esto me está transformando para siempre, yo no voy a volver a ser la misma de antes. Hay un duelo por la ingenuidad de la persona que fuiste, porque generalmente tiene que ver, como que la vida te enseña esas cosas, lamentablemente. Tú quieres confiar en las personas y luego viene un tajo muy grande que te dice como no puedes entregar tu corazón a cualquier persona y así sucesivamente. Y claro, uno hace como este duelo y este proceso de transformación, armas una coraza con nuevas protecciones, con nuevas herramientas, con nuevas conciencias para enfrentarte a la vida y a las personas. Y el proceso de tránsito de la persona que eras antes de ese proceso significativo hacia la persona en la que te vas a convertir es muy doloroso. Y cuando se vive con conciencia, creo que también puede ser muy transformador. O eso fue lo que a mí me quedó, como voy a atravesar este dolor que me está cambiando, pero el cambio es bueno, como que no voy a volver a ser la misma persona que antes, pero algunos restitos me van a quedar, los restitos más valiosos, y quizás más adelante pueda esta coraza volver a deformarse y a volver a construirse de una manera más amable, qué sé yo, como que uno siempre está cambiando. Pero creo que si vivimos el dolor con conciencia, esa posibilidad de transformación está, y es tan poderosa para ti como para las personas que te rodean. Porque además siento que, vuelvo a reiterar, como que el dolor también, ese proceso de cambio a través del dolor también está acompañado de mucho amor, porque uno no cambia por cualquier cosa, como que uno cambia por amor uno cambia por amor a sí mismo, uno cambia por amor a otra persona, como que el amor es también como el motor del cambio, porque también está el ego ahí protegiendo tu identidad súper rígida, y si no viene el amor a desarmar esas corazas, uno no cambia. Y eso, creo que como desde el tajo uno puede aprender muchas cosas, porque también te encuentras con tu vulnerabilidad, y en estado de vulnerabilidad aparece la compasión, aparece el entendimiento por los otros que también sufren, que también aparece como esa conciencia de soy un punto en el universo, no soy nada, ¿Para qué voy a hacer esto? Claro, y aparece la perspectiva de las cosas, como un macro y un micro. Es importante estar dispuestos a la transformación. Qué sanador puede ser encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, al final la escritura, el arte es una herramienta para eso, y encontrarnos con los demás después, obvio, porque si no, no nos enteraríamos de lo que la gente escribe o compone finalmente. Pero es muy importante tener esa disposición a la transformación para poder seguir creando. Porque en realidad si fuéramos identidades fijas, ya habrías dicho todo, a lo mejor en tu primer disco no seguirías preguntándote nada. Entonces me parece muy valioso lo que comentas. Bueno, vamos a seguir abordando tus letras, tus canciones. En tu canción Hay Amor, escribes sobre las huellas imborrables que nos deja el amor. Por ejemplo, tengo el corazón latiendo en el fuego y en mi mente tus besos mojados. Se me eriza la piel, siento que me muero.
Y luego dices, pasan las noches y el deseo crece, guárdame en tu memoria si desapareces. Cuéntanos sobre estas canciones, sobre tu visión del amor. Es que se ha transformado tal vez también esa visión del amor. Y si es que así ha sido, ¿qué significa seguir cantando las canciones de la que fuiste antes? Bueno, esta canción en particular es un EP que se llama La Piel. Ah, La Piel, sí. Pero ese EP justamente cuestiona como la forma que existe hoy en día de vincularse, porque hace poco se empezó a hablar como de estos conceptos de la responsabilidad afectiva, qué sucede con las relaciones abiertas, el fin de la monogamia, como que de pronto empezamos a cuestionarnos mucho nuestra manera de relacionarnos y vincularnos. Que estaba muy cristalizada. Que estaba muy cristalizada. Sí. Entre medio de todo eso. Igual viví muchas cosas a nivel amoroso y como tuve muchas experiencias como que también como que fuera de la heteronorma también. Como que pienso que el amor como heteronormado tiene una concepción muy pequeña quizás, para mí, eso me pasó a mí, esto es personal, pero como que tenía una manera muy rígida de vivir el amor y fuera de la heteronorma o como entendiendo cómo me podía vincular de manera más abierta y profunda con otras personas, también aparece la vulnerabilidad, pues nuevamente, y ese disco, La Piel, ese EP, ¿verdad? Es como una investigación también sobre estas nuevas maneras de relacionarse y las experiencias que yo también viví a través de eso, porque de verdad que sentí que salir de este amor heteronormado fue como una apertura muy intensa y muy profunda, como también pues, mucho autoconocimiento. Y bueno, como que ese EP estaba enfocado en escribir canciones de amor que no estuvieran ni relacionadas a la heteronorma, ni relacionadas al amor romántico. O sea, decidiste abordar esta pregunta de esta forma. De cómo se ama sin responderte, querer poseer, digamos, sí. Porque pensaba yo, como que me considero una persona muy feminista y tanto como en las expresiones de mi trabajo como justamente en las letras. A mí no me gusta, o ya después de un tiempo como que pensaba, el sentido de pertenencia por una persona es lo peor que existe, el amor romántico es lo peor que existe, como que tuve así ya mi época hater con el amor romántico. Sí. Lo critiqué duramente amorosamente también en ese EP y quería escribir baladas donde hubiera canciones donde yo pudiera hablar del amor sin querer poseer al otro, sin decir como tú eres mi mitad, como qué pasa si, como porque todas las canciones de amor que escuchamos que son horribles, ¿cachai? Que es como de me podría morir sin ti, tú eres mi vida, tú eres mi media naranja, sin ti me muero, sin ti no existo, por ti hago, y es como horrible, ¿cachai? Yo por lo menos lo encuentro terrible. Sí. Y quería escribir una canción que pudiera hablar del amor fuera de esas concepciones. Ella escribió un manifiesto que se llama Amarte como el aire, que es como este amor que yo también sentía como sin deseo de poseer, de poder conocer una existencia que te deslumbre tanto, que te haga sentir agradecida solo porque existe ese ser ahí y puedes como no concretar algo con esa persona, pero ya es suficiente con que esa persona haya transformado algo en tu vida. Creo que es súper importante también, eso es como lo doloroso y hermoso del desapego, que cuesta, pero que también deja mucho aprendizaje. Claro, y en relación a la que comentábamos antes, también una visión más trascendente del amor. Claro, de todas maneras. Sí. Y después me mordí la lengua, porque hice Vida Mía, que ahí es donde está Canto que Amabas, que es como una vuelta al amor romántico, porque ahí me metí en el bolero, y claro, pues el bolero es lo más romántico y pasional que hay, y también, porque como que fue un tiempo también en el que me apasioné mucho, y entendí que la pasión igual es como una especie de delirio, como que te toma la cosa y no estáis pensando. Entonces... Y decidiste vivirla. Sí, pues decidí vivirla, me mordí la lengua con todo.
Y claro, aparece un poco el querer poseer, aparece un poco como todo el fuego, la pasión, como que ya es inevitable. Sobre el EP La piel, lo que me parece interesante es que bueno, el concepto de la piel en sí es como precisamente lo que define mucho esto, donde bueno, podríamos hablar de que nuestro espacio personal en realidad abarca mucho más que afuera de nuestra piel, pero objetivamente lo que separa como nuestro adentro de la afuera físicamente es precisamente la piel, y en algún punto la poesía, la creación también es como la piel que nos permite como diferenciar entre lo que sucede adentro de nuestro, claro, y poder como conectar con los demás, ¿sí? como romper un poco esas fronteras y arrojarse a vivir y a responder preguntas. A mí me parece muy interesante abordar de repente trabajos creativos como para responder preguntas existenciales que sean tuyas. Bueno, no sé si a lo mejor quisieras compartir, aunque sea como sonoramente, algo de tal vez el manifiesto que estabas comentando. O hay una canción, de hecho, que parte hablando desde la piel, que se llama Bajo tus ojos. Que bueno, estoy súper afónica ahora, pero la letra, la voy a tocar mientras te hablo de la letra, y no la puedo cantar. Pero dice, bajo mi piel encontré lo más débil, la luz que apagaste. De mi pecho desbordan palabras que jamás llegarán a tocarte. Juro que intento soltarte, pero no entiendo por qué. ¿Por qué? Bueno, y ahí habla como de este como estar a flor de piel, como de sentir las emociones muy expuestas y querer que traspasen como fuera de tu cuerpo hacia la otra persona, pero también la piel es tan como es un área tan sensible que tú comprendes perfectamente cuando el otro no quiere recibir esas palabras, pues cuando ese portal como se cierra. Y esa canción habla un poco como de ese dolor, pues, de querer comunicar como muy desde la piel el afecto, y ese afecto no es recibido. Y así se sobrevive, como dices tú, y se aprende y no se transforma. Sí, amén. Bueno, ahora me gustaría abordar, antes de volver a retomar el tema tal vez de la escritura, me gustaría preguntarte respecto de ¿qué piensas sobre el hecho de que Concepción esté postulando al sello de Ciudad Creativa de la Música? Tú como música de Concepción, cantautora. Bueno, me parece maravilloso por varias razones. La primera es que yo agradecería mucho la posibilidad de la descentralización. Creo que eso es lo primero, que una ciudad reciba un sello, un reconocimiento como ciudad musical. Creo que abre puertas a que se desarrolle una industria que nos permita vivir aquí y trabajar desde aquí. Yo creo que uno de los dolores más grandes de la vida es tener que constantemente viajar. Para poder desarrollar mi carrera, me gustaría poder estar permanentemente acá, y creo que si a Concepción le dan este sello, eventualmente podría generarse una industria que permita un poco esa descentralización. Además, que creo que Concepción tiene muchos nombres históricos de la música que podrían ser mucho más visibles a través de este reconocimiento, como sobre todo en el área del folclore, como Patricia Chavarría. Sí. El trabajo de la Laurencia Contreras, como además de su conservatorio y todo, pero creo que hay muchos nombres que merecen ser reconocidos, y porque evidentemente esta es una ciudad que aunque no viva directamente desde la cultura, tiene mucho que ver con eso. Yo creo que todas las personas que viven acá eventualmente saben tocar guitarra o se expresan de alguna manera artística. La música yo creo que es una de las más importantes, entonces a mí me parece maravillosa esta postulación. ¿Y qué significa para ti ser embajadora de la música de Concepción? Bueno, me parece muy bacán poder como representar quizás esta postulación por lo importante que es para mí como personalmente,
y porque también creo que es bacán que pueda existir una cara visible que sea joven, que sea femenina, que sea distinta quizás del resto de la música que se suele hacer acá, porque siento que está muy encasillada también en el rock, que a mí me encanta, pero que no lo es todo tampoco. Así que me parece muy bacán poder como apoyar, potenciar esta postulación y también porque, bueno, hablábamos de la identidad, ¿cierto? Hace un rato, que para mí es un tema muy importante y a mí Concepción tiene mucho que ver con mi identidad y como que yo nunca lo olvido en mi forma de hacer canciones, en la nostalgia incrustada en el alma que tengo, como que yo sé que es por haber crecido acá. Y es algo, esa nostalgia para mí es hermosa, sagrada, siempre vuelvo para buscarla, me siento muy mal cuando no vengo, así que eso también, como que creo que para mí es bonito poder representar la postulación y ser embajadora para quizás comunicar en otras partes y decir como existe un lugar en el mundo que se llama Concepción, que es la cuna de muchas expresiones artísticas. Ahí es donde yo empecé y le debo todos mis sentires nostálgicos, como que le debo el temple de mi creación porque me da y me sigue abriendo espacios de contemplación, porque yo camino por Conce escuchando música y ya, listo. Tengo mi espacio de contemplación y el espacio de contemplación para mí es la base de la creación. Qué contundente. Gracias. Me gustaría hacer una última pregunta y ya para ir cerrando y despidiéndonos. Porque aparecieron algunos nombres. Bueno, hablamos de Gabriela Mistral. Nombraste a Patricia Echevarría también, entonces en el vínculo de tu trabajo de poesía y música nos gustaría saber si hay algunas referencias literarias o sonoras que te gustaría como comentar, invitar a leer, a oír. Sí, bueno, varias. O que para ti han sido significativas. Bueno, a lo mejor sí. Muchas cosas han sido significativas, pero voy a mencionar como las últimas cosas. Porque de hecho últimamente he estado hojeando un libro de la Patricia Echevarría que se llama La guitarra es la que alegra, que habla de la tonada, que es muy bonito como darse cuenta también de que el folclore tiene mucho que ver con el estilo de vida, con el cotidiano, con el quehacer cotidiano, que el sonido de la guitarra es el sonido del quehacer cotidiano. Me parece algo muy hermoso, una como filosofía muy hermosa. También, no sé, me gustaría hablar de tantas personas, pienso por ejemplo en varias personas que también se dedican como a lo interdisciplinario y que no separan la música de la poesía. Y hay una cantautora que no es muy conocida pero que yo comparto y recomiendo mucho, que se llama Florencia Lira, que es una cantautora, por ejemplo, que ha musicalizado poemas de Alejandra Pizarnik, de Gabriela Mistral, y que tiene un disco precioso que se llama El nido de la araña. Y yo cuando la escucho también siento ese mismo espíritu de que las letras no son solo letras, sobre todo que no están escritas para captar público, que esto también es muy personal. Yo creo que lo peor que puede hacer un cantautor es escribir una letra para el público, porque es como estar en un escenario y querer salir para ir a buscar al público, cuando en verdad, cuando uno escribe desde la intimidad y como que, no sé, a mí me pasa que yo veo a dos músicos como relacionarse en el escenario y desde afuera, como espectadora, a mí me dan ganas de acercarme para ver lo que está pasando. Como creo que es la contradicción más grande que existe. Bueno, y tiene mucho que ver con el gusto personal, pero cuando uno comparte como desde la intimidad las cosas, siento que a mí por lo menos me roba toda la atención, como que quedo así, es como me tiene. El disco de Florencia Lira me ha inspirado mucho. No lo conozco, lo voy a escuchar. Me gusta mucho también Soledad Fariña, que la amo, tiene un libro precioso que se llama Iyu, que habla sobre las memorias del padre, de la madre. Y además que el nombre es precioso porque Iyu
es el sonido de las alas del pájaro al volar. Es como una onomatopeya, entonces es hermoso. Y eso es lo que circula por mi mente Fantástico, ahora. muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos muy, muy así contentos y contentas. Ha sido una grata conversación abordando la importancia de compartir los procesos creativos de manera honesta, desde la intimidad, para poder realmente conectar con otros, con otras, desde esa honestidad e intimidad, desde las propias contradicciones. Hemos hablado de la importancia de la trascendencia en el amor, en las preguntas existenciales y cómo el arte y la escritura nos permite también abordar esos cuestionamientos y respondernos, y que nos permite, como también tu último disco y tú misma lo has expresado, nos permite como habitarnos a todas las otras o personas que uno puede ser dentro de una misma, como que nos permiten después como en ese ensamble ser una identidad reconocible para el afuera. Compleja y sí, compleja. Y creo que es muy importante seguir abordando en estos ciclos de letra y música lo que significan los procesos de escritura. Agradecemos mucho tu honestidad profunda de compartir realmente cómo tú lo vives, y tenemos en agradecimiento de parte de toda la producción un regalo que es Yo no soy el espectáculo, un poemario, una antología poética de Elvira Hernández, gran poeta chilena, tremenda, y realmente una gran poeta. Sí. Una poeta que además en particular suele ser muy tímida y como que se expresa realmente así como a través del escrito. Así que muchas gracias. Ahí para ti. ¡Qué tesoro! Un gran tesoro. La edición, además. Así que muchas gracias. Para ir cerrando, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Por Instagram, @Concepción Musical, página web www.concepcionmusical.cl, y comentarles que este ciclo de diálogos, letra y música se van a emitir por concepcioncultural.tv y por nuestro canal de YouTube Concepción Cultural. Así que les invitamos a compartir, si es que les ha gustado esta conversación. Vienen más invitados e invitadas, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Y les invitamos el próximo martes al Teatro Bio Bio al lanzamiento de Albor, el último disco de Dulce Yagras. No sé si hay algo que tú quieras invitar a lo mejor a la gente. Bueno, sí. Invitarles al lanzamiento de Albor. Es un montaje muy bonito que hemos preparado junto a 3 músicos. Está realmente imperdible. Este concierto va a ser el único que voy a dar en Concepción de este lanzamiento, así que está imperdible. Les invito ahí también a apoyar la música independiente. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias al público también, que estaba aquí. Sí. Ay, muchas gracias. Lo diste todo.